¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra de estas conversaditas. El día de hoy nos encontramos con una parcerita de no hace mucho, pero una linda amistad, Luisa Monedero, un apellido bien raro que nunca había escuchado, es la única persona que conozco con ese apellido. No es raro. Hoy vamos a tener un tema algo sensible y que estoy seguro que a todos nos ha tocado. Pues creo que no hay nadie que nunca se haya sentido de una forma parecida a esto. Esperen que me estoy escuchando doble, muchachos. Ahora sí. El tema que vamos a tocar hoy es la soledad, sentirse amado, permitirse ser amado y amar, pues permitirse también la capacidad de amar, ¿sí o qué? Entonces, pues hablando, bueno, antes de que empecemos y de que entremos pues como en tema, no sé si tú quieras dar una pequeña descripción de ti, alguna leve presentación, pues si algo que quieras decir sobre ti. No, pues ya saben mi nombre, Luisa Monedero, tengo 33 años. No, empecemos, que me vayan conociendo. Está bien. Mientras 33 años, como 33. pueden ver, parece como de 16. Pero bueno, pues la soledad, yo personalmente toda la vida como que he pensado mucho tanto en el concepto de la soledad como que he sentido siempre una soledad como muy aferrada a mí, ¿cierto? Entonces, pues haciendo también memoria, toda la vida lo he sentido y llego pues como a un momento de la infancia, de la niñez, cuando estaba niño, recuerdo en primaria más que todo, yo fui un niño muy solo, pero muy solo no porque digamos en casa estuviera solo, porque nunca fue así, sino que yo siempre como que me sentí diferente, pero pues cuando es niño uno no comprende como esas cosas, entonces traducía también eso como al sentimiento de soledad. Y esa diferencia como que radicaba en cuestiones de gustos, de preferencias, pues, en muchas cosas. Y pues, recuerdo que la mayor parte de la primaria yo la pasé, pues al menos en el colegio, que es como un espacio social en el que uno interactúa con otros niños y demás. Yo me la pasé, fue una gran parte en la biblioteca, como que no lograba entender muy bien cómo llegar a socializar con otros niños de mi edad. El de los aguacates, los cogió. Bueno, disfruten del señor de los aguacates. Pero esa chingua. Sí, bueno. Pero no comprendo que diga aguacates. Es que yo ya lo conozco, yo ya le conozco el tonito. Entonces, también son de pera. Entonces, digamos que en esa primera infancia, pues en esa primaria, y más o menos por ahí hasta creo que sexto, séptimo, pues, siempre fui como muy solo en ese espacio social específico del colegio. Pero como que en algún momento lo padecí, pues, en algún momento dije como que, pero ¿por qué no puedo tener amiguitos? Pero también como que, no sé si a modo de mecanismo de defensa o de pronto, como también para escapar de eso, pues me volqué también mucho en ciertos gustos. Entonces yo me acuerdo, parce, que en esos años empecé a leer, pues aprendí a leer y tanto tiempo, parce, pasando en la biblioteca, me leí un montón de libros de esos de escalofríos, chimbismos. Entonces como que busqué en mis propios gustos volcarme un poco más para evitar sentir esa soledad. Y digamos que en casa seguía sintiéndome solo, pero era diferente porque es que no estaba solo realmente, siempre estaba, pues ahí está mi mamá siempre estuvo acompañándome, pues, pero era más una soledad como interna, ¿sí o qué? De pronto alguna vez en la infancia logras identificar ese tipo de sentimiento, de soledad específicamente.
Bueno, yo siento que mi infancia sí fue totalmente diferente. Yo sí siento que no estuve, pues no sentí esa soledad nunca cuando era pequeña. Ni en mi familia, yo siempre he estado muy acompañada, si no estaba mi mamá, estaba mi hermana, mi abuela, ay, pero sí que grita duro. Yo estaba trotando alrededor de la cuadra. Entonces estaba o mi abuela o mis tías, o siempre veía a alguien. Y en el colegio yo siempre fui una persona muy sociable. Yo sí era de las personas que tenía su grupito siempre, que era amiguera, Sí. que con todo el mundo se llevaba bien. Eras de las chicas populares. Pues no tanto popular, pero sí muy amiguera, muy... Tenía amigos en todos lados. Sí. Los populares, Pues sí. los Sí, porque como que nerdos. en el colegio, cuando uno está pues más chinga, entre más chinga está uno, como que más se notan esas distinciones, como primeras distinciones sociales. Entonces, que están así los nerditos Sí, y entonces los populares. yo era transversal. Sí, Y tampoco sentí como cuando uno ya, no sé, va y se queda solito en su casa, ya, Sí. no sé, a la hora de dormir, de hacer tareas, lo que sea. Nunca me sentí así. Ok. Yo empecé a experimentar soledad mucho después, pero en mi infancia no. Pero entonces, ¿llegaste a experimentar eso como cuándo? ¿Y qué tipo de soledad? Porque creo que también existen como diferentes tipos de soledad y se siente distinto. Uh-huh. La soledad de estar físicamente solo, y yo creo que lo mío ha sido como algo más intelectual, como que yo no entendía y no me gustaba lo que le gustaba a la mayoría de la gente a mi alrededor, ¿cierto? Entonces, digamos que yo llegué a empezar a sentirme más acompañado por ahí en sexto, séptimo, que fue cuando empecé como a conocer gente que le gustaban cosas que no me gustaban. Entonces, por ejemplo, las cuestiones de la música o, no sé, los programas de televisión que me gustaba ver, las caricaturas que me gustaban. En ese sentido, como que ya uno empieza como a decir, no, es que no estoy tan solo, no soy único, pues. Uh-huh. Hay gente que le gusta, que no me gusta. Pero en tu caso, entonces, ¿sentiste esa soledad de otra forma, pues, otro tipo de soledad? Sí, yo creo que yo empecé a sentir como una especie, sí, porque siento que sí ha mutado, digámoslo así. Yo empecé a sentir como esa zozobra, como ese sentimiento cuando tenía a mi hijo de unos, no sé, de unos 3, 4 años, más o menos. Me empecé a sentir muy sola porque, pues obviamente, pues yo fui mamá muy joven. Yo fui mamá a los 17 años. Y aparte de eso, fue un embarazo, bueno, no obviamente, fue un embarazo no planeado. Uh-huh. Entonces, creo que los primeros años, como ese primer año o los 2 primeros años, fueron como de, bueno, esto está pasando, ¿sí o qué? Y ya después... caer en cuenta de la realidad. Uh-huh, y ya después uno empieza como persona joven a querer salir de nuevo, o a querer experimentar cosas, o a querer trabajar, sí, la vida. Pero entonces en ese tratar de retomar la vida normal, pues hay muchos desafíos que te hacen sentir como incomprendida, okay. ¿Cierto? Sí, claro. Y son muchas cosas, como por qué está pasando todo esto, porque yo tan chiquita tengo que estar como en esta responsabilidad de quiero salir, quiero hacer cosas, quiero no preocuparme por la hora, quiero no preocuparme por nada, ser egoísta, pensar en mí, sí. Pero tengo que pensar en alguien más. Entonces eran reclamos de mis papás, por ejemplo. Entonces me empecé a sentir muy sola porque me empecé a sentir incomprendida. Y tenía tenía mucha rabia. Tenía mucha rabia que yo pues sabía que no se las podía expresar a ellos así como yo las sentía, porque tampoco era justo. Entonces me sentía como muy encerrada en ese mundo con mi hijo y yo. Y empecé a experimentar como esa soledad de incomprensión. Sí, entiendo. De nadie con quien desahogar esas cosas que uno
siempre. Pues de pronto sí había alguien, pero uno es muy, es que estaba muy chiquita, parce. Sí, sí. También, Entonces como que yo no tenía las herramientas para sentarme con alguien, así fuera, no sé, mi hermana, un amigo, y decirle, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, sino que uno estaba como procesando todas esas emociones. Claro. Y tenía rabia y tenía, ¿cómo se llama? Frustración. ¿Y cómo crees que canalizabas eso? ¿O lograste en algún momento canalizar eso? ¿Ese sentimiento duró mucho? ¿O pues crees que en algún momento se desvaneció, se convirtió en otra cosa? Pues el sentimiento se siguió por bastantes años. Por bastantes años hasta que lo mismo, como que caí en cuenta, esto es lo que está pasando, esta es mi vida. Y aceptaste. Y ya. Y esto es lo que hay. También hice las paces con mis papás, que eso es muy importante porque lo que te digo, esa era como mi mayor fuente de... ¿Pero esa aceptación se sintió como resignación o como listo? Tomo la responsabilidad y me hago cargo. La verdad, en ese momento, eso es algo que me hace sentir mal, parce. Bueno, que lo he ido trabajando. Pero eso es algo que me ha hecho sentir mal durante muchos años. Que eso fue resignación. Okay. Eso fue resignación y como que bueno, ya las cosas son así, las cosas están así y listo. Entonces como que hacer las paces con mis papás, empezarme a llevar bien con ellos fue clave para dejar de sentirme tan así. Sí, claro. Tan así, porque igual uno sigue trabajando en ese sentimiento. Y digamos en ese tiempo buscabas aliviar esa soledad de alguna manera. Claro que sí, también por eso peleaba tanto con ellos, porque yo quería escapar de esa responsabilidad. Entonces, por ejemplo, yo salía, pues no era una mala madre, pues que no llegaba nunca o cosas así extremas, sí. Pero sí, salía mucho, por ejemplo, consumía marihuana. Eso es un escape definitivamente, pues sí, porque sí, uno dice, no, voy a salir a parcharme con mis amigos. Eso es un escape, simplemente. Y esos fueron como mis métodos. Salir mucho, farrear mucho y consumir mucho. ¿Y en otras personas nunca buscaste aliviar esa soledad? No. ¿Qué? No, como te digo, yo siento que en ese momento yo no tenía las herramientas para sentarme con alguien y decirle me estoy sintiendo así porque ni siquiera yo sabía que estaba sintiendo. Yo te digo esto en ese momento porque ya lo reflexioné, claro, y lo analicé, pero yo en ese momento no sabía qué me estaba pasando, no sabía. Yo creía que me sentía así simplemente por mi hijo ya. Sí, entiendo. Pues era confusión. Sí, estaba muy confundida, no sabía cómo, ni sabía tampoco a quién acudir porque mi relación familiar en ese momento no era la mejor. Entonces, claro, no había alguien con quien identificarse para encontrar ese alivio en la conversación. Parce, y buscar terapia psicológica en ese momento no era tan normal como ahora, ¿sabes? No, y eso que ni siquiera hoy en día se ve como algo tan normal. Sí, yo siento que ahora sí es más quizá normal. Para nosotros sea más normal, pero bueno, cada día es más normal. Uh-huh. Pero yo sí siento que sigue existiendo ese tabú y esa resistencia todavía dura a lo que es la terapia psicológica. Y es más, a mí me pasa, parce, es que eso es una cuestión tan incómoda, lo pone a uno como en un límite también. Es que hay que abrirse demasiado. Cierto, es complicado. Hay que abrirse demasiado para complicado. Que te descubran realmente. Sí, entonces, en ese momento eso no, pues como que ni se me pasaba por la cabeza. Parce. Sí, claro. Y también no estoy loco, pues. Y también en ese momento el dinero que yo me hacía era para otras cosas, pues para la casa, para mi hijo. Sí, claro. No para psicólogo. Claro. Y digamos, ¿cuánto también tardaste entonces en volver a retomar como una vida emocional a nivel romántico? Vamos a hablar de ese sentido. Porque también me imagino que estando tan
al niño, parce, retomar ese ámbito de la vida también debe haber sido, por un lado, importante y por otro lado, raro. Porque es como saltarse un pedazo de la vida. Y para mí, digamos que interesa porque yo nunca he estado en ese tipo de relación tan seria, ¿sí? Que para mí es complicado. Yo siento muy complicado esa cuestión de permitir, como de permitirme sentirme amado, algo así. Ujú. Es como que, no sé, como que toda la vida llega a un punto en toda relación que he tenido en el que uno se tiene que conocer a fondo con la otra persona, pero yo no soy capaz de pasar ahí, ¿cierto? Yo no, como que no soy capaz de permitirme que alguien me conozca tan bien. Ujú. Entonces hasta ahí llego. Hay ¿Pero te algo que da me susto frena. o qué? ¿Te da miedo? ¿O qué? Sí, es como algo incontrolable, hay algo que me frena. Me ¿Te frena. incomoda? Sí, yo digo que es más miedo, Ujú. pero no sé, pues sí, es incontrolable, es algo involuntario en el que yo llego a un punto y ya, como que hasta ahí soy capaz. Ujú. ¿Cómo Bueno. manejas esa retomada de la emocionalidad? Pues bueno, es que es complejo. Ese pedazo es complejo porque yo siento que va muy ligado. No tanto es que yo me haya permitido querer a alguien rápido o permitir que alguien me quisiera rápido, sino que yo creo que también era parte de calmar esa soledad, ¿sabes? Porque yo siempre he sido muy noviera. Uh-huh. Y sí siento que en muchas ocasiones hay relaciones que yo no debí tener, pues porque no me aportaron nada o porque no eran personas tan chéveres o porque simplemente tenía que estar sola y ya, y pensar en mí Que y las mirar tuviste para pues como un adentro. método también de escape de esa Sí, soledad. total, las tenía como un método de escape. Y pues, pero sin embargo, si hablamos pues de querer, yo sí siento que siempre he tenido mucho amor para dar, mucho siempre, entonces sí, llegué a estar con personas, siempre las quise mucho. Y lo mismo, y vengo a reflexionar que era en un escape ahora. En ese momento no, en ese momento estaba tragada y ya. Sí, sí. Pero realmente crees pues como que sentías el enamoramiento. En ese momento sí, Sí. claro. Pero, o sea, yo creía que lo sentía, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Pero ahora pues que lo reflexiono me doy cuenta que no era eso. Las quise, sí, las quise como quiero, no sé, como quise a mi amiga que pasó por mi vida. Uh-huh. Los quise, pero Es decir, no. no eran relaciones que tenían que ser estrictamente románticas, pues era más, por decirlo así, un capricho como para distraer la mente Sí, de esa sensación. ¿Y cómo llevas esa sensación, por ejemplo, ahorita, de haber mirado, mejor dicho, cómo evolucionó esa sensación de soledad después de una u otra manera haber superado esa primera etapa como de incomprensión ujú. que intentabas mitigar pues como en esa época? Bueno, como te digo, pues me sentí hace un tiempo, empecé como a llevarme mejor con mis papás y a entender mejor qué me estaba pasando. Pero bueno, en ese momento que te digo que tratar de entender, pues igual no lo entendí del todo. Yo siento que apenas ahora es que estoy de verdad entendiendo muchas cosas de mi vida. Pero en ese momento fue como que, bueno, estoy cansada de sentirme así, ya estoy haciendo las paces con mis papás, mi hijo ya está más grande, hay que ponerle acción a esto. Entonces traté como de simplemente tener otra vez una vida normal, ¿cierto? Y como te digo, mi soledad venía de no sentirme comprendida. Sí. Entonces cada vez fue mermando más el sentimiento porque ya me entendía mejor con mi familia. Yo volví a experimentar soledad hace muy poquito, de hecho. Porque bueno, yo me empecé a llevar bien con mi familia otra vez
y yo siempre he sido, como te dije, que era en el colegio, amiguera, Sí. sociable, a mí me gusta salir a la calle, me gusta hablar, me gusta... Entonces como que, bueno, seguí con mi vida normal, ¿cierto? Entonces cuando no estaba con mi hijo, estaba con mis amigos, o estaba estudiando, o algo. Entonces no había tiempo para pensar en esas cosas. Y físicamente no estaba sola casi nunca. Sí, ok. Nunca prácticamente porque yo, no, o sea, yo estaba con mi hijo, Sí. siempre. Si yo no estaba estudiando, estaba con mi hijo. Pero entonces crees que no lo sintieras, sino que no tenías tiempo de sentirlo. Sí, creo que es más bien que no tenía tiempo de sentirlo y después, bueno, ya creció mi hijo, todo esto, me casé. Y a los, eso fue en el 2018, a los 27. Okay. Y bueno, me casé y cuando todo empezó a salir mal en este matrimonio, me empecé a sentir sola otra vez. Me empecé a sentir sola porque sentía como que tenía mucha responsabilidad en la casa, pero no hablo de como de los quehaceres, como de la comida, no. Sentía que tenía como toda la responsabilidad emocional Okay. de las cosas y sentía que que estaba con una persona que ya se había estancado, que ya no Que no tenía quería, ambición. sí, que ya no tenía ganas pues como de nada. Entonces empecé con el sentimiento de ¿qué estoy haciendo acá? Okay. O sea, ¿qué estoy haciendo en este matrimonio realmente? Y, y sentía que él no entendía lo que yo le estaba diciendo, no que no lo entendía, más bien que se hacía el loco para No prestaba suficiente no... importancia a lo... Y porque lo que yo pedía exigía moverse, exigía cambiar. Ah, ok. Entonces me empecé a sentir como no estaba siendo escuchada, ya no incomprendida, sino que no estaba siendo escuchada por la persona que se supone que me tenía que escuchar. Y por ejemplo, siento que él me estaba distanciando de mi hijo también, por ejemplo. Okay. Entonces, yo llegaba aquí a la casa y siento que ya no había como una comunicación con mi hijo. O con él ya eran peleas y me empecé a sentir otra vez muy sola. Pero entonces esta soledad ya venía de mí. O sea, ya no tenía nada que ver con los otros, sino que era como yo, ¿qué hago acá? Como yo, ¿por qué estoy aquí? Yo, ¿por qué me sigo sintiendo, por qué me sigo permitiéndome sentirme mal? Estoy en esta relación y no estoy contenta y no estoy bien. Y lo mismo, uno no sabe a quién acudir, se empieza a tragar esas cosas y empieza ese sentimiento como de estoy sola, definitivamente. Sí, sí, sí. De incomprensión otra vez, porque no es... Pues pero es que en ya ese, no tenía en ese que momento... ver tanto con sí, él, sí. ¿sí me entiendes? Ya era como listo, este man definitivamente De mi no me decisión. entiende, pero fue puta, ¿por qué sigo acá entonces? Sí, 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 entiendo. Era ya como una lucha entre el tomar una decisión por vos a raíz de sentirte no escuchada, sí, de sentir que no estaba siendo importante en la vida de esa persona que había elegido ser importante, ¿no? Sí, y sabes que eso también me hacía sentir muy, como me sentía como medio mala a veces, porque esa persona pues en medio de todo era ese hombre padre que te lleva a desayuno a la cama, que todos los días te dice que estás hermosa, que como cosas así, ¿cierto? Entonces yo me sentía muy mal, yo me sentía culpable, yo decía, pues este man hace también muchas cosas buenas. Sí. Pero no te lograba... No me llenaba, ya sí, no me sí, llenaba. Sí. Y sentía que me estaba también estancando ahí con él. Entonces sí, empezó como ese sentimiento de soledad, como por ¿qué hago acá? Y sentía que llegaba a esta casa y estaba, aunque estaba con dos personas, yo me sentaba en la cama con el celular y ya. Entonces después de eso,
por fin me divorcié y, y me sentí sola por un tiempo, pero esa sí fue la soledad el esplendor pues, de ¿Y la qué palabra. te hacía sentir esa soledad? Pues como vulnerabilidad o no sé, sentirse... Porque yo creo que uno muchas veces, pues los diferentes tipos de soledad lo hacen sentir a uno muchas cosas. Y entre esas puede sentirse uno vulnerable, puede sentirse uno cerrado, puede llegar como a un bloqueo emocional también. Que yo creo que a mí eso es como lo más raro que me ha pasado, como sentirme bloqueado emocionalmente, como si fuera una anestesia de las emociones perpetua. Entonces como que uno llega a un punto en el que no siente como sentía antes, sino que como que todo está muy mermado, todo está muy como a nivel, como que me vale muy verga todo, por así decirlo. ¿Cómo, cómo sentías esa soledad en ese momento? Bueno, primero, pero la verdad fueron días. Fueron unos días, como una semana, que me sentí triste. Triste porque ya pues estaba sola, estaba acostumbrada a tener una persona conmigo casi que 24/7. Y parce, o sea, se siente heavy, ¿no? Que no te, por ejemplo, que no te saluden en la mañana, que no te echen el piropo, ¿sí o qué? Entonces los primeros días estuve triste porque además fue una separación pues como traumática. Entonces estuve triste y después me empecé a sentir como muy, ya no era tristeza, era como una desolación. Como sin sentido. Okay. Como, ay, tantos años y ahora estoy aquí sola porque también mi hijo estaba adolescente, sí. Entonces mantenía encerrada en la pieza. Entonces era como, sí, como una desolación, como una... Se sentía como... ¿Confusión otra vez? No, se sentía como cuando pasan esas escenas del desierto que pasa una cosita así me sentía. Perdida, ¿sabes? Sí, como desorientada, perdida, desolada, como... Es que no lo comparo con tristeza, es porque cuando uno está triste sí siente mucho. Vacío. En cambio yo estaba como sin ganas de nada, no veía nada claro. Y sí, y también te estaba diciendo ahorita que esa fue la primera vez que experimenté como una soledad física. Sí. Porque yo nunca había vivido sola. Okay. Bueno, en ese momento tampoco estaba viviendo sola, estaba viviendo con mi hijo, pero lo que te digo, mi hijo mantenía en la pieza. Sí. Y era muy difícil sacarlo de allá. Y entonces, de verdad, yo llegaba a la casa y estaba sola. Pues como que, hola hijo, ¿cómo estás? Comíamos de pronto, pero yo estaba sola. Y entonces empecé otra vez a anestesiar esa soledad, okay. Igual que antes. Okay, entiendo. Saliendo y bueno, eso me sirvió un tiempo hasta que llegó otra persona. Entonces también me he dado cuenta, por ejemplo, estas últimas relaciones que he tenido, estas sí conscientemente yo amo a esas personas, okay. ¿Cierto? Bueno, amé a una de esas personas y a la otra la amo realmente, genuinamente. Pero no hay que tampoco tapar el sol con un dedo y hay que aceptar que también en parte son relaciones que es porque estoy sola, porque me siento sola, porque de hecho en la última relación que tuve, que se terminó hoy, en esta última relación que tuve siento que permití muchas cosas y por más que enamorado que uno esté, cuando uno se siente bien con uno mismo y está bien y está sano y está melo, así uno esté muy enamorado no permite esas cosas. Pero entonces en ese sentido dices, bueno, en mis últimas relaciones conscientemente amé. ¿Quieres decir que el amor lo consideras como una decisión? En parte, o sea, siempre
es esta cosa inexplicable que te pasa con alguien en específico y no sabes por qué te sientes así, te emociona y qué tal es. Pero digo es que conscientemente porque, como te dije antes, eran relaciones como de una pelada que simplemente estaba buscando pasar el rato y pasarla bien. En cambio, estas personas genuinamente las amé mucho. Pero ¿crees que en ese momento estabas en una disposición que te permitía amar? Sí. O sea, saliste del divorcio y luego como de esa fase de soledad, de desolación, dijiste, listo, me voy a dar la oportunidad de amar a alguien. No, o llegó no fue alguien. algo así consciente. Simplemente llegó alguien y dijiste, listo. Y empecé a... Okay. Ni siquiera fue como que lo voy a intentar amar a alguien otra vez, no. Fue algo que se desarrolló, que empecé a salir con esta persona y wow. Okay. Y me di cuenta que me había enamorado de esa persona. ¿Y cómo es ese proceso, Paz? Pues yo siento que... Pues uno como se da cuenta que se enamoró. Sí. Yo creo que con cada persona es diferente, ¿cierto? Con esta persona fue como otra vez sentirme feliz, ¿cierto? Porque yo estaba con ese sentimiento, ya había superado como la soledad, ¿cierto? Pues no superado, la estaba acallando. Okay. Ya estaba como acallando esa soledad, ya estaba, digamos, llevando una vida como normal, tranquila, pero yo no estaba feliz, yo estaba normal. Y llegó esa persona y yo me empecé a sentir feliz. Okay. Me empecé a sentir muy feliz y empecé a sentir ganas de hacer cosas y de... Por ejemplo, con esta persona me ha dado muy duro porque siento que con esta persona crecí mucho, parce. Okay. Porque con esta persona es con la única persona que yo digo, pues puta, tengo ganas de ser mejor, parce, tengo ganas de ser mi mejor versión. Sí, obviamente por mí, pero yo quiero ser mi mejor versión para que esa persona también lo vea. Okay. Y porque es una persona que me parece muy talentosa, muy tesa. Entonces yo quería dar lo mismo y me empecé a sentir muy feliz y muy feliz de sentir eso. Porque al fin y al cabo, pues, era una mejoría para mí. Y el sentimiento, ese sentimiento que uno no puede explicar, que no sé, uno quiere mucho a su mejor amigo, perdón, pero no va a sentir nunca por su mejor amigo las cosas que siente cuando ve a esta otra persona. Es un sentimiento distinto. Entonces por eso te digo que decisión sí, un poquito, pero pues no. Pero crees que hay una diferencia, porque yo creo que hay una diferencia muy grande entre el enamoramiento y el amor. Uh-huh. ¿Cómo diferencia uno cuando está enamorado de cuando ama a alguien? Enamoramiento, es una pregunta. Porque es que para mí, yo podría decir que muchas veces he sentido el enamoramiento. Es que yo siento ¿cierto? que el enamoramiento es esa fase principal, pues, cuando uno ve todo lo lindo de la otra persona y uno quiere estar cerca y que la piel se sienta delicioso y uno se acerca y huele tan rico, ¿cierto? Uh-huh. Todas esas como, creo que es más algo desde el sentir, desde los sentidos, uh-huh. de las ganas de tocar al otro, ¿cierto? Como de la presencia, pero eso se acaba. Uh-huh. Eso, bueno, no es que se acabe, eso cambia. ¿Cómo puede uno diferenciar eso? Pues, ¿cómo se da cuenta uno cuando es un enamoramiento X uh-huh. o cuando uno ama? Pues yo siento que eso tiene que tener las dos etapas. O sea, siempre en todas las relaciones, los primeros meses, es como una melosería, como ese enamoramiento, precisamente, como algo muy romántico. Sí. Y yo creo que después cambia a sigo enamorada de ti, me encantas, me gustas, pero ya es algo como, eres más normal en mi vida, pues sin desmeritar, sí, sí. Sin desmeritar que sigue siendo como wow, pero ya eres como más cotidiano en mi vida, entonces ya ese sentimiento, ese enamoramiento, esa cosa tan, sí, empieza a calmarse.
y también esa calma permite que tú veas más allá también, que tú veas, bueno, esta persona es muy maravillosa, pero tiene esto. Entonces yo creo que es como la combinación de ambas. Que por ejemplo yo amo mucho a mis amigos, yo amo, o sea, puedo decir que los amo, no solo los quiero, yo a mis mejores amigos los amo, pero no es el mismo amor que siento por una pareja, o sea, no sé cómo explicarlo, pero se siente diferente. Y también las cosas que uno quiere, como hasta dónde quiere llegar con las personas, por ejemplo, no es igual con mis amigos por más que los ame. No es lo mismo que yo quiero sentir con una pareja, por ejemplo. Quiero que me abrace, quiero que me bese, quiero que me hable cerquita, quiero Sí, todo sí. eso. Entonces creo que en eso se pueden distinguir. ¿Cómo, parce, uno? Es que no sé, a mí eso me parece muy raro, parce. ¿Cierto? Porque como que, no sé, me da miedo esa parte. Entonces, me parece muy raro. Y es uno como deja que alguien lo conozca tanto, marica. Pues como uno puede superar. Porque a mí me da miedo eso. Pues sí, obviamente en el momento no es como que yo diga, uy, qué susto, sino que es inconsciente, pero si me pongo a pensarlo, sí, toda la vida me ha dado miedo ese factor que no me ha dejado avanzar. ¿Cómo maneja uno eso? Porque es indispensable. De ahí es que nace todo, creo yo, de permitirse verse vulnerable ante el otro y abrirse completamente y decir, pues, esto es lo que hay. Parce, pues yo nunca he tenido problema con eso, ¿sabes? Yo puede que eso vaya como en la crianza, quizás, porque pues nunca me he sentido como cohibida a abrirme con las personas. Y de pronto uno después quizás dice, no debí contar tal cosa, no debí hablar tanto, pero ay, no me arrepiento, ¿sabes? Pues soy sensible y ya, ¿qué puedo Y hacer? eso es algo natural. Sí. ¿Podrías decir que es como natural de tu personalidad o qué? Sí, y también me parece, a mí sí me parece importante que esa persona te conozca las vulnerabilidades también, pues para que haya más, como que se compenetren más. No es lo mismo que yo tenga una pareja y que sepa, no sé, que no le gusta el hígado y ya, y no le gusta comer tal cosa, o no le gusta bailar salsa. Pero fue puta, tú de tu pareja, me parece a mí que para conectar más debes saber, no sé, por qué te hace sentir mal cuando ya estás sola en tu cama por las noches. Okay. Entonces siento que es importante para conectar con la otra persona. Sí, sí, claro. A mí también me gusta que mis parejas que se puedan sentir tranquilas hablando de sus vulnerabilidades. Porque siento que me hace conectar con ellos, que me hace como la vulnerabilidad te hace conocer a las personas de manera más profunda. Sí. Porque es muy fácil vos salís a cualquier lado y hablas con el señor que te encontraste fumándote un cigarrillo y hablan de, ay sí, yo tengo un perro, banalidades. Pero cuando la gente se abre contigo y te dice cosas, las conoces a otro nivel. Claro. No, y más cuando pues se entra también en ese estado de que uno se conoce realmente con el otro, pues de que incluso diría yo como una protección mutua, ¿no? Como confiarle al otro tus propias vulnerabilidades y que el otro te confíe las suyas. Claro. Esas cosas tan íntimas. Parce, alguna vez me comentaste que te resulta complicado estar sola. ¿Por qué? Pues, ¿de dónde crees que nace eso? Ese que me cuesta estar sola viene de que es muy difícil de mirar para adentro y aceptar las cosas. Sí, que es muy difícil hacer un trabajo interno. Es más fácil estar distraído, ya sea saliendo o ya sea con amigos o fumando marihuana o lo que sea. Es más fácil estar distraído y estar haciéndose pajazos mentales.
Entonces por eso me cuesta tanto estar sola, porque estar solo implica pensar. hablar con uno Sí. mismo, implica escucharse, por ejemplo, pues yo estoy en un proceso de precisamente conocerme y estar bien conmigo misma. Entonces me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando yo estoy sola, yo casi nunca estoy sin música o sin un podcast, por ejemplo. Siempre como callando una voz mental. Ajá, yo no quiero empezar a pensar y pensar y pensar y darme cuenta, porque lo que hablamos ahorita, uno sí sabe las cosas, sino que como que caer en cuenta y decírselo a uno mismo, parce, mira, estás fallando acá, es muy teso. Entonces me di cuenta que yo, así esté sola, busco que haya ruido, que por ejemplo los podcasts me encanta escuchar personas hablando de fondo, me hace sentir acompañada y me hace escuchar otras cosas y no escucharme a mí. Entonces siento que mi afán de no estar sola también viene por ese lado. Y cuando uno también habla de no estar solo, no simplemente habla de parejas, por ejemplo. A mí me cuesta estar en mi casa, por ejemplo, nada más apenas ahora es que le estoy cogiendo amor a estar en mi casa. Pero a mí me gustaba, así sea salir y hablar con la vecina, a mí me gustaba. Claro, esa interacción, la distracción que da la interacción de uno no tener que lidiar con esas cuestiones internas. Uh-huh. Pero, ¿por qué crees que te da miedo eso? Pues, el silencio, la soledad. Porque eso implica, lo que te digo, o sea, eso implica que si ya te estás escuchando a ti mismo tanto. Pero ¿crees que hay algo que tienes que decirte que no quieres escuchar? Por eso, cuando uno empieza a escucharse a uno mismo y a caer en cuenta de lo que uno ya sabe, uno tiene que cambiar. Okay. Y eso es muy duro. Entonces yo siento que yo acallaba esas voces porque es muy duro cambiar, parce, es muy duro dejar de seguir los patrones que uno siempre ha seguido, es muy duro salir de la zona de confort, por ejemplo, es muy duro empezar a pensar diferente. Entonces ese afán, ese miedo de la soledad viene desde ahí, de que hay que trabajar en uno mismo y es más fácil pararse, hacerse desayuno, arreglar la casa y irse a trabajar, o sea, hacer lo que tienes que hacer y ya. Lo estrictamente necesario. O sentirte mal y escuchar música triste y salir a farrear, y eso es muy fácil. Okay. Pero quedarse en la casa escuchándote a vos mismo y diciendo aquí estoy fallando y tengo que hacer este cambio y lo tengo que hacer ya, eso es difícil. ¿Y lo estás intentando? Sí. ¿Y cómo lo intentas? Lo estoy intentando sobre todo con terapia psicológica. Okay. Sobre todo. Y con mucha conciencia. O sea, yo siento que cuando uno se hace consciente de que ya no se puede seguir haciendo pajazos mentales es cuando llega realmente el cambio. Porque la psicóloga me está ayudando mucho, claro, es como una guía. Pero si yo no hubiera llegado al punto en que digo, ya, estoy haciendo las cosas mal definitivamente. Si yo no hubiera llegado a ese punto, pues puedes tener 1000 terapias psicológicas como y no va a cambiar. Lo que llaman tocar fondo. Sí, como sabes que yo siento que es más como despertar la conciencia ya. Okay. Como que llegas a una edad que dices... Dejar de vivir en automático. Sí, y llega una edad en que dices, parce, ya ha pasado mucho tiempo de mi vida, ya no me queda tanta. Porque uno cree, por ejemplo, cuando uno es pelado, yo creo que uno ni piensa en eso, pues uno... No, uno se siente inmortal. Y como que uno dice, sí, pues algún día seré un cucho. Sí. O si me matan, pues que... Sí, como que no te importa nada, sí, como sí. que esa época la ves tan lejana que... Pero yo siento que ahora que uno tiene 30 o que está cerquita, como que empieza a decir, parce, ya han pasado 30 años, ya no me quedan tantos, o sea, en 30 años voy a tener 60.
Y ya que uno vivió 30 años, ya se da cuenta que eso pasa volando. Entonces siento que todos llegamos como a Un momento más de o menos hacerse esta responsable edad. de uno mismo. Y más o menos es como la misma edad. Sí, Siempre sí, lo que llegamos- llaman la crisis de los 30. Sí, y no tienes que tener 30, pues tienes que estar ahí cerquita. ¿Sí o qué? Entonces yo siento que llega esa edad y también pasan eventos canónicos que te hacen decir como, bueno, ¿qué estoy haciendo realmente? Y por ejemplo, en ese darme cuenta, uff, me da muy duro. He llorado un montón, parce. Ay, voy a llorar. No, sabes que yo soy una llorona. Nada, pero eso está bien. Es más gonorrea querer yo y no ser Y no capaz. poder. Eso es muy Bueno, bravo. sí. No, pero marica, que yo tengo un punto medio porque de verdad que... Entonces, en ese trabajo, parce, en ese despertar de conciencia, uff, me he sentido muy mal. Yo sé que va a ser para bien en un futuro, pero Sí, atravesar sí, la es situación doloroso. es muy doloroso. Y siento que también lo que te digo, no solo bueno, no, siento que esos eventos canónicos que pasan son como parte de que el universo te diga, bueno, mira, te mandé estas cosas, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, mi separación. Ese fue un evento canónico. Pero en ese momento no estaba consciente, parce. En ese momento fue como emociones muy primitivas. Pues sentía tristeza, sentía rabia, sentía tan, y después me puse a hacer lo que tenía que hacer. Y ya. A permanecer viva. Ujú. Y ya. Y ya últimamente es que soy muy consciente de las cosas. Entonces ha sido muy duro. Ha sido muy duro y ha sido muy duro como darme cuenta de que no, es que esa es la cosa, como dejar de sentir que perdí el tiempo, Sí, ¿cierto? sí. Sino empezar a sentir que simplemente todos tenemos un ritmo diferente y no está mal, y lo importante es, bueno, te diste cuenta qué vas a hacer. Entonces eso también es muy difícil de esa parte, como dejar de darse palo. Aprender a aprender. Sí, y dejar de sentirse mal, dejar de sentirse culpable por lo que no se hizo. Sí, sí. Ah, bueno. Entiendo, sí. Como dejar de mirar al pasado con pena, Ajá. empezar y listo, lo que no hice, no lo hice y ya. Y más bien, y también es Ok. como cambiarlo, agarrar ese sentimiento y decir, no, es que todas esas cosas que me pasaron son las que me llevaron ahora. Y que, ay, por ejemplo, uno, creo que a todos nos pasa, no sé, uno a veces dice, si yo no hubiera hecho tal cosa, parce, no sabes, Sí, sí, no sí, tenés sí, ni sí. idea. Si no hubieras hecho esa cosa, de pronto hasta tu vida sería peor. Sí, sí. No lo sabes. Y no tiene sentido pues tampoco darle vueltas a lo que hubiera pasado. Pero, o sea, digamos que, como que encontrémosle la utilidad, ¿sí o qué? Sí, sí. Listo, estás pensando en el pasado, listo, ¿para qué? Si no hubieras hecho tal cosa, ¿qué? Tú no sabes nada. De pronto eso te hubiera, de pronto esa decisión que tomaste diferente te lleva a otro camino que era peor. Entonces, como tomar ese pasado y decir, bueno, Aceptarlo. ya, eso que pasó es lo que me llevó ahora, que estoy despertando realmente. Si no me hubieran pasado todas esas cosas, quizás no estaría despertando en este momento. Entonces, como transformar todos esos sentimientos y volverlos a tu favor. Por ejemplo, lo de la soledad también, como dejar de decir, es que yo no puedo estar sola, es que me cuesta mucho trabajo, es que, no, sino empezar a transformarlo y decir, bueno, ya lo sé, Sí. ya puedo trabajar con eso porque ya tengo la información. Entonces, por ejemplo, ahora lo que te digo, estoy muy enfocada en trabajar y en estudiar y yo en este momento pues, ni tengo cabeza y soy muy consciente que no me voy a meter en una relación Ok. porque no quiero estar en los mismos patrones. Ok. Pero ahorita me decías que, bueno, que eres una persona como muy
con mucho amor. Sí, de dar, no, sí, ¿cierto? total. Y en ese sentido, uno muchas veces siente una necesidad de amar y de sentirse amado. Ujú. ¿No crees que, bueno, crees que en este momento vayas a sentir esa necesidad, hablando desde el amor romántico? De eso, desde el amor romántico, pues no creo que a sentir la necesidad, o sea, yo creo que yo soy una persona que obviamente le gusta sentirse querida y le gustan los cumplidos y le gusta la atención y todo eso, sí. Pero yo tengo mucho amor para dar, no solo de manera romántica. Sí, ok. Entonces yo quiero volcar todo ese amor en mi familia, en mis amigos, en mí sobre todo, principalmente. Porque la verdad sería un error. Pues primero no tengo cabeza, no quiero, no tengo ni cabeza ni corazón en ese momento. Y siento que es necesario tomarme un tiempo para quererme yo, para darme todo ese amor que yo doy a mí. Okay. A mi familia, a mis amigos, claro que sí, pero principalmente a mí, porque es que, parce, yo tengo tanto amor para dar que se lo doy a las personas, casi todo. Okay, sin reserva. Sin reserva, y me quedo sin... ¿Y no crees que eso es una... Pero sí, pues es un punto muy importante, porque es como volcarse en el otro, ¿cierto? Es incluso desvivirse por el otro. Es que eso es parte también de esas maneras en que uno acalla esa soledad, y esas maneras en que uno acalla esa voz interna. Si tú estás muy preocupado por el otro, si tú estás todos los días pensando cómo lo hago feliz, cómo le demuestro que lo quiero, tú no tienes tiempo para pensar en ti. Sí, sí. No claro, tienes tiempo para hacerlo. Es una forma también de hacerse el marica con eso. Sí, total. Y no es como lo que te digo, yo de manera auténtica lo amo, ¿sí o qué? Y no es que haga solo estas cosas simplemente utilizando a la persona. Sí, sí. Pero sí, es como una práctica no muy saludable de olvidarse de uno mismo, de no hacerse responsable de uno mismo, sí, sino total. Poner al otro sobre cualquier otra cosa y sobre mí. Uh-huh. Es también una manera de no trabajar en uno. O sea, como que si lo haces, porque lo que te digo, cuando ya eres consciente, ya empiezas el trabajo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero, bueno, te estaba contando también que estaba parando con el consumo. Sí, sí. Es parecido. O sea, cuando yo sí estoy haciendo mi trabajo interno y yo le doy, hago y tal, pero cuando estoy muy aburrida de pensar, me borro. ¿Cierto? Y todo es más tranquilo. Y sigo con mi trabajo interno y qué tal es, pero estoy anestesiada. Sí. No se siente tan doloroso. No se siente, y te relajas un poquito, le bajas al ritmo, ya no ves las cosas tan terribles, ya, sí. ¿Cierto? Pues no, y no pero son terribles. Es como ponerle un filtro. Ajá, sí, eso es como ponerle un filtro. Entonces lo mismo con esta persona. Es que no quiero que suene como que lo está utilizando, porque parte de verdad. Pero de una u otra manera sí. Pero o sea, no como con maldad. Sino que es eso, sino que creo que también está mal visto usar el concepto de usar a los otros, ¿no? Pues todos nos usamos de una u otra manera, porque a fin de cuentas todos somos individuos y pues cada quien tiene sus propios intereses y sus formas de ver el mundo y de hacer las cosas. Y no está mal, ¿cierto? Uno usa a la familia, a los amigos y demás, pues, y eso no implica necesariamente que haya pues como un fin oscuro detrás. Uh-huh. Porque yo hacía todas esas cosas de manera muy auténtica, o sea, y me agrada mucho hacerle sentir a los demás que los amo. Sí. A mí me agrada mucho que mi hijo sepa que lo amo, que mi familia lo sepa. Yo a veces así de manera espontánea llamo a mis papás no, porque con ellos hablo más seguido. Pero por ejemplo, a veces me da la cosa aparte y a todas mis tías les escribo, y tía, te amo, te quiero mucho.
Entonces a mí me Pero es encanta importante que la expresar gente, ese... a mí me gusta mucho, parce, como vivir en el amor, ¿cierto? Mm, entonces todas las cosas eran de manera muy auténtica, ¿cierto? Pero sin duda también era en parte de mi cabeza que no quería ser tan escuchada, Sí, sí, que sí. prefería darle ese amor a alguien más que volcarlo sobre mí, porque es difícil, Porque, sí, porque ese porque amor es implica, trabajoso, claro. porque es que darse amor a uno mismo no significa simplemente bañarse y ponerse bonito. Sí, sí, claro. Darse amor significa ese trabajo interno que es tan duro. Que es la parte más difícil realmente y que a la larga pues lo obliga a uno a madurar internamente, porque sí, también es verdad, pues uno muchas veces desvivirse por el otro es ese mecanismo de no, pues tratar de encontrar en el otro lo que me hace falta a mí. Qué vuelta. Y es eso también porque yo creo que vamos a poder encontrar una pareja compatible con nosotros y que en el tiempo las cosas puedan durar y que sea como una relación bonita. ¿Crees que mayormente. existe ese, Sí, claro. el amor de la vida? Pues? Sí, yo sí creo. Pero creo que ese sí creo que es un trabajo consciente de todos los días. Okay. Pues el amor lo tienes que seguir sintiendo y Sí, esa sí, emoción sí. cuando lo ves y qué tal. Pero eso sí es un trabajo diario, interno. No tanto con la pareja, Sí, porque, sí. porque a ese punto quería llegar. Creo que vamos a llegar a conocer ese amor cuando estemos bien con nosotros mismos realmente. Claro. Sí, 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 porque si no, no es capaz de uno de separarse del otro, porque también pasa eso muchas veces, que en las relaciones se crea también como esa simbiosis en la que usted dice quién es quién, ¿dónde termino yo y comienza el otro? Entonces sí, también separarse, entender que cada quien es un individuo y que existe un vínculo que es el que permite que haya una unión, pero no necesariamente hace que dos personas sean una misma entidad. Y por ejemplo ahora me he dado cuenta que ponerse siempre a uno primero no es malo en una relación. Por ejemplo, por más que ames a alguien, ponerse a uno mismo primero no está mal, no es egoísta. Es muy sano. Sí, por supuesto. Porque lo que te digo, porque listo, yo amo mucho a esta persona y la adoro y me desvivo por ella, pero me hace estar triste, me hace estar ansiosa, en fin. Entonces, pues, esa persona tampoco está bien. Entonces es como una cadena. Sí, sí, claro. Si esa persona te hace sentir así, esa persona tampoco está conforme contigo. Sí, sí. Entonces ponerse primero tampoco está mal. Decir, hey, nos amamos, nos queremos, pero no es sano. No es, sí, no es el deber ser de las cosas. No, el amor no debe ser tan doloroso. Y por ejemplo, tomar esa decisión duele. Sí, claro. Duele mucho. Porque uno no quiere estar ahí en esa relación y por ejemplo yo no quisiera sentirme sola en ese momento, pero pues me he dado cuenta que es un sentimiento que hay que atravesar. Sí, sí, es necesario en el proceso, pues, tanto de sanación, de duelo y de crecimiento, pues, como dicen por ahí, todos vamos al mismo lugar, pero pues el camino cada quien lo recorre solo. En ese sentido, este podcast también nació como en una búsqueda personal del sentido, ¿cierto? Y muchas veces la gente siente o tiende a volcar el sentido de su vida en otra persona, ¿cierto? O en el amor, o en su oficio, o bueno, en tantos sentidos como personas. ¿Dónde crees tú que se puede encontrar eso? ¿O no lo has encontrado? ¿O no lo has buscado? O sea, más o menos tienes algún indicio, una dirección, o ya lo encontraste. En este momento, parce, la verdad es una pregunta que me pega.
porque en este momento me siento sin ganas, la verdad. Yo creo que el sentido de la vida es absurdo, bueno, pues el sentido de la vida es tratar de ser feliz, como te parezca. Hay gente que es feliz trabajando, hay gente que es feliz cuando tiene plata, hay gente que es feliz teniendo hijos. Entonces siento que el sentido de la vida es absurdo porque pues ser feliz es muy amplio. Sí, es un concepto muy ¿Qué es ser abstracto. feliz? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo llego a eso? ¿Sí o qué? Entonces yo en ese momento me siento sin ganas, la verdad. Estoy tratando de encontrarlas otra vez. Yo sí tengo como un plan a futuro, pero es como eso, cuando estás como en esta etapa, como en este sinsabor de la vida, estás como muy, sí, chévere mis planes a futuro, pero qué cansancio. Ok, entiendo. Qué cansancio tener que levantarme todos los días y afrontar la vida. Y afrontarla como la estoy afrontando ahora. Okay. Afrontarla tan consciente es muy difícil. Sí, es agotador. Entonces, la verdad, en ese momento estoy pasito a paso. Pero entonces también, digamos, podría uno inferir que el sentido es el mismo, la misma búsqueda, ¿no? La búsqueda de cómo puedo ser feliz, qué me hace feliz. Sí, bueno, en este caso sería la búsqueda de conocerte, la búsqueda de reencontrarte contigo, porque digamos que ha habido, según lo que me has narrado, ha habido varios momentos en los que en los que te perdiste a ti misma en el afán de la vida. Entonces, no sé, aquí como recapitulando la cuestión de la conversación, sería cómo en las situaciones que nos suceden día a día, sean cuales sean, nos perdemos a nosotros mismos precisamente porque no queremos encontrarnos, ¿cierto? Qué loco. Y cuando estamos tratando de encontrarnos ya se nos hace más difícil. No sé si hay algo que quieras agregar, alguna conclusión que puedas sacar. Estos momentos en que uno se pierde, pues son necesarios, definitivamente. Sino que atravesarlos es muy duro. Okay. Y uno se da cuenta que son necesarios es cuando ya les pasa. Entonces, pues el sentido de la vida también podría ser, pues no solo, por eso te decía que es muy amplio ese ser feliz. Ese ser feliz también implica que estés abajo muchas veces, para poder valorar. Sin tristeza no hay felicidad. Para poder valorar valorar cuando estés feliz. Entonces, uno en esos momentos no lo ve, ¿sí o qué? Pero tratar de estar feliz también es totalmente necesario que estés mal. Sí. Y también implica trabajo, pero la felicidad no llega de nada. Es que estar feliz o estar bien implica que ya pasaste ese pedazo malo. O sea, no conozco a nadie. Pero crees entonces que la felicidad pues se llega a la felicidad como un objetivo. No, o sea, es un constante ir y venir, ¿cierto? Okay. Pues no siempre vas a lograr estar feliz. Pero es más bien como poder estar tranquilo, ese sí como de manera prolongada en el tiempo. Okay. Estar tranquilo, felicidad es subir y bajar. Sí. De pronto ahorita no escogí bien la palabra, pues de pronto el sentido de la vida no es tanto estar feliz porque eso es un subir y bajar. Es más bien estar tranquilo con uno mismo. Y ese sí es el sentimiento que debe permanecer en el tiempo. Porque si llega un evento maluco, un desafío en tu vida,
si tú estás bien, si te sientes bien, si estás en tus 5 sentidos, si te quieres, si sabes lo que vales, si has hecho un trabajo interno, bueno, tengo este problema, pero vamos a atravesarlo, no pasa nada. Habrá momentos en que te vas a poner triste, en que vas a decir, puta, esto me está sobrepasando, pero hay que tratar de estar bien con uno mismo y atravesar esas situaciones. Y después en algún momento llegarás a tener momentos de mucha felicidad. Pero el sentimiento que debe prevalecer es la tranquilidad. Ahorita escogimos la palabra. Llegar a la paz mental, como llaman. Me parece. Bueno, llegamos como al final de esta conversadita. Muchas gracias por estar tan dispuesta, por abrirte emocionalmente. No, me Muchas ayudaste gracias mucho. por escuchar. Muchas gracias a ti por estar pasando sobre la mesa. Me refiero a la gatita. Y pues la invitación que hago siempre aquí al final de las conversaditas es a que hablemos con la gente que conocemos, hablemos con los parceros, con la familia, pero hablemos de verdad, que no nos quedemos pues en banalidades y en el hola, ¿cómo estás? Bien, no. Sí, que no está mal, pero incomodarse al conversar y expresarnos de verdad es importante, no nos guardemos las cosas y ya, tratemos de seguir encontrando este sentido juntos. Yeah. Muchísimas gracias. Gracias.